Bueno, supongo que usted tiene un hilo conductor de longitud L, véalo aquí, y que tiene una densidad lineal de carga. Esa densidad lineal de carga se escribe así como ρ sub L, densidad lineal de carga, de tal manera que sería igual a la carga total pues, de ese conductor sobre toda la longitud de ese conductor. ¿Listo? De ese alambre pues con carga, está cargado positivamente. Entonces vamos a aprovechar aquí, vamos a hacer vamos a rodearlo por un cilindro. Entonces aquí está nuestro cilindro. Ese cilindro va a ser nuestra superficie gaussiana. Listo, un cilindro que lo rodea. Entonces note lo siguiente, vea. El campo finalmente que sale de ese hilo conductor va a ser de esta manera. ¿Por qué de esta manera? Voy a suponer que voy a analizar entonces en un punto aquí cualquiera ese campo. Entonces aquí, si yo tomo un diferencial de longitud aquí pequeñito, velo aquí, de aquí hasta acá, me doy cuenta que ese diferencial hace un campo eléctrico en esta dirección. Listo. Entonces si tomo como eso tiene una simetría aquí a partir de un eje que pase por el centro, entonces un punto equivalente aquí abajo, más o menos aquí, también hará su parte, ¿no? Un campo eléctrico en esta dirección. Entonces mire que estos dos campos eléctricos finalmente terminan ¿qué? Sumándose, véalo aquí por el método del paralelogramo, dando un vector en esta dirección. Entonces las componentes aquí en esta dirección y en dirección hacia abajo se cancelan y quedan en esta dirección. Entonces más aún, justo un pequeño diferencial en este punto sería un punto aquí, sería un vector de campo eléctrico también en esta dirección. Entonces se sumarían en esa dirección los campos eléctricos y las direcciones hacia arriba y hacia abajo se cancelan. Entonces el campo eléctrico en cualquier punto de esa superficie siempre es hacia afuera, porque puedo hacer el mismo análisis con un punto arriba, un punto abajo y un punto aquí intermedio y siempre pasaría lo mismo. Entonces el campo eléctrico producido por ese alambre siempre es aquí, perpendicular a esta superficie, a la superficie del cilindro. ¿Listo? Y entonces en esa dirección el campo eléctrico sería cero. Digamos que el alambre es lo suficientemente delgadito para entonces despreciar aquí este pequeño espesor. Entonces el campo eléctrico en esta dirección sería cero. Entonces aquí tengo una área en esta dirección, aquí tengo otra área en esta dirección, y como el campo eléctrico sería cero en esas dos direcciones, entonces no habría flujo en estas dos caras. Entonces el flujo de campo eléctrico simplemente sería alrededor de la cara, entonces que rodea al alambre. Listo. Entonces en toda la superficie cilíndrica. Entonces calculemos ese flujo. Ese flujo de hecho es muy fácil de calcularlo. Ese flujo, usted puede hacer lo siguiente. Ese flujo va a ser igual a la integral de superficie cerrada de el campo eléctrico por un diferencial de área por un vector normal. Lo voy a poner aquí un vector normal a esta areita. Entonces digamos si el areita es esta de aquí, un pequeño diferencial de areita aquí, claro, el vector unitario va a ser también en esa dirección. Entonces ese vector unitario va en la misma dirección del campo eléctrico. ¿Listo? Entonces el flujo total, ese producto punto básicamente queda, el flujo va a ser igual a vector de campo eléctrico punto vector director unitario del área, entonces magnitud del primero por magnitud del segundo que es 1 por el coseno del ángulo de ellos dos que es el ángulo 0, entonces es 1 también, entonces por delta de área. Y eso va a ser igual a toda la carga que encierra ese alambre. Pero entonces toda la carga que encierra ese alambre es esto, vea, la densidad lineal de carga por la longitud, lo despejo de aquí, entonces delta sub L por L. Densidad lineal de carga por la longitud del alambre. ¿Listo? Entonces el campo eléctrico no depende de esa superficie cilíndrica. Entonces sale esa integral, entonces queda la integral de ese diferencial de área es igual a ρ sub L por L. Pero entonces recuerde que usted tiene una areita aquí y tiene que sumar todas las áreas de ese cilindro alrededor. Ese es el área de ese cilindro. Esa área de ese cilindro alrededor es 4πr por la longitud, pi por r por la longitud del cilindro. Entonces 2πr, Entonces tengo E por el área total del alrededor de ese cilindro que es 2πr
que es el radio aquí de este punto a este punto, ese es R, por la longitud de ese cilindro. Eso es igual a ρ sub L por L. Entonces de aquí puedo despejar tranquilamente la magnitud de ese campo eléctrico. Entonces esta L con esta L se cancelan. Entonces esa E va a ser igual a ρ sub L sobre 2pi por R. Esa va a ser la magnitud del campo eléctrico. Listo. Sobre aquí me faltó, esa es la carga encerrada, esa es la carga encerrada sobre el epsilon 0, me faltó aquí. Entonces aquí viene arrastrando un epsilon 0, y aquí entonces eventualmente 2pi r sobre epsilon 0. Claro que sí. Y me faltó tal. Listo, perfecto. Entonces note cómo esa magnitud del campo disminuye a medida que avanza la distancia r, a medida que se aleja del cable. Listo. Y tiene una dirección tal que es perpendicular siempre aquí al cable, en esta dirección. Así sería el campo eléctrico. Entonces usted se puede preguntar, pero listo, perfecto, eso es porque está cargado positivamente. ¿Y qué tal si estuviera cargado negativamente? Bueno, entonces si estuviera cargado negativamente, el campo eléctrico entraría al cable. Listo, entraría al cable. Las líneas de campo eléctrico irían a llegar al cable si fuera negativo. Entonces negativo aquí y positivo acá. Y siempre con esta magnitud a una distancia r perpendicular del cable. Ok.